¿Saben? Muchas veces los más grandes inventos, esos que definen una era, nacen de pleitos, de enfrentamientos feroces. Y esta es una de esas historias. Una verdadera batalla de David contra Goliat por el control de la imagen que iba a cambiar el mundo para siempre. Imagínense, con frases así de potentes se presentaba el invento. Es que desde el principio, todo mundo vio el potencial gigantesco de este nuevo medio. Era como una ventana que prometía conectar a la humanidad de una forma que nunca antes se había visto. Y bueno, en el mero centro de esta revolución, teníamos a dos figuras que no podían ser más distintas. Por un lado, el poder, el pez gordo, el rey de la radio, David Sarnoff. Y por el otro, un soñador, un joven visionario de una granja en Idaho, Philo T. Farnsworth. El choque entre ellos iba a definirlo todo. A ver, para entender bien esta bronca, primero hay que poner las cosas en contexto. En aquel entonces, el mundo no se movía por imágenes, sino por el sonido. Era el reino absoluto de la radio, y su rey indiscutible era, claro, David Sarnoff. Este Sarnoff era un genio, pero para los negocios, ¿eh? Como jefe de RCA, no solo vendía radios, no. Controlaba toda la industria con más de 2,000 patentes. Su estrategia era tan brillante como despiadada. Si alguien quería fabricar una radio, tenía que pasar por él y pagarle. Punto. Así, de la nada, convirtió a sus competidores en sus clientes. Pero mientras Sarnoff dominaba desde su enorme edificio en Nueva York, muy lejos de ahí, a más de 3,000 kilómetros, un adolescente estaba a punto de tener una idea que amenazaba con derrumbar todo su imperio. Y es justo aquí donde la historia da un giro increíble. Porque la gran idea, la que lo cambiaría todo, no nació en un laboratorio súper sofisticado y con millones de dólares. No, para nada. Nació en un lugar muchísimo más humilde. Pues resulta que un día, mientras estaba arando el campo de su familia, Philo Farnsworth tuvo uno de esos momentos de eureka. Vio los surcos en la tierra, esas líneas una tras otra, y se dio cuenta de que una imagen se podía capturar y mandar exactamente de la misma manera, línea por línea. El concepto era una locura total, revolucionario, porque mientras otros intentaban usar partes mecánicas que giraban, Farnsworth imaginó un sistema completamente electrónico. Un rayo de electrones que pintaría una imagen, la convertiría en una señal eléctrica, la mandaría por el aire y la reconstruiría en otra pantalla, todo a la velocidad de la luz. Hasta su propio maestro de ciencias no lo podía creer. O sea, la idea que las mentes más brillantes del mundo no habían podido resolver se le había ocurrido a un chavo de 14 años en una granja. Era simplemente la chispa de un genio. Y con esa idea, Farnsworth pasó de ser un soñador desconocido a convertirse en la mayor amenaza para el imperio de David Sarnoff. Ahora sí, la batalla estaba a punto de empezar. Pasaron los años y en su laboratorio Farnsworth por fin lo logró. Y la anécdota es buenísima. Cuando sus inversionistas le preguntaron que para cuándo verían ganancias, él con mucho humor les proyectó la primera imagen electrónica de la historia. ¿Y qué creen que eran? Un signo de dólar. Obviamente la noticia voló por todo el país y le cayó como una bomba a Sarnoff. La reacción de Sarnoff fue inmediata y con todo. Contrató a su propio genio, Vladimir Zworykin, y le soltó un presupuesto millonario. Pero Farnsworth tenía un as bajo la manga, una ventaja crucial. Él ya había solicitado su patente años antes. Así que arranca la carrera. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, la que definiría la siguiente década para ambos. La batalla ya no era solo de tecnología, ahora era una batalla legal, y se iba a pelear en los tribunales. Ahora, el caso estaba enredado. Es verdad que el ingeniero de RCA, Zworykin, había solicitado una patente primero, pero la clave legal no era quién tuvo la idea, sino quién fue el primero en diseñar un sistema que de verdad funcionara. Y de esa pequeña diferencia, dependía absolutamente todo. Y aquí viene el momento de película. Cuando todo parecía perdido para Farnsworth, su antiguo profesor de ciencias se subió al estrado y presentó el dibujo que un Farnsworth de 15 años le había hecho en una pizarra. ¡Esa era la prueba irrefutable de que él había concebido el sistema que funcionaba primero! Y así, Farnsworth ganó la batalla legal. La corte lo reconoció como el inventor oficial. Pero Sarnoff, que era un maestro de la estrategia, estaba a punto de demostrar que ganar en la corte no es lo mismo que ganar ante el público. La estrategia de Sarnoff fue brutal. Aceptó la derrota, sí, pero le ordenó a sus abogados que ahogaran a Farnsworth en apelaciones, una tras otra. El objetivo era simple, retrasarlo y dejarlo sin dinero hasta que sus patentes, que eran su única defensa, se vencieran.
Y mientras Farnsworth estaba atrapado en pleitos legales, Sarnoff preparó su golpe maestro en el escenario más grande del mundo. En la Feria Mundial de 1939, David Sarnoff se paró frente a millones y presentó la televisión como si fuera un logro de RCA. Con esas simples palabras, se adjudicó la invención, y en la mente del público, la televisión ahora era de RCA, y el nombre de Farnsworth, fue prácticamente borrado de la historia. Pero la historia, ya saben, tiene una forma curiosa de recordar las cosas. El legado de un inventor a veces va más allá de las batallas corporativas y se mide en esos momentos que unen al mundo entero. Después de la guerra, la televisión explotó. En solo 3 años pasó de 40.000 a 9 millones de hogares. Obviamente, RCA y Sarnoff ganaron una fortuna. Mientras tanto, las patentes de Farnsworth, por las que tanto había luchado, ya habían expirado. Y así llegamos a este momento, que es poderoso y muy personal. Décadas después, un Philo T. Farnsworth ya mayor se sentó en su sala y vio a la humanidad caminar sobre la luna en una pantalla que funcionaba gracias a su invención. Cuentan que en ese momento se volteó hacia su esposa y le dijo que toda la lucha, toda la amargura y las batallas perdidas por fin habían valido la pena. Su sueño nunca fue la riqueza, sino conectar al mundo, y vaya que lo había logrado. Esta historia increíble nos deja pensando. Primero, que una idea revolucionaria puede nacer en el lugar más inesperado. Segundo, que la innovación no es solo tener la idea, sino también tener el poder para llevarla al mundo. Y por último, que el verdadero legado a veces no se mide en patentes o ganancias, sino en el impacto final. Lo que nos lleva a la gran pregunta. En la historia de la innovación, ¿quién gana realmente? ¿El que tiene la idea o el que tiene el poder para compartirla con el mundo?